¿Sabías que la información estructural y metabólica de los seres vivos está almacenada en las unidades denominadas genes, que están constituidas por ácido desoxirribonucleico y se transcriben para formar diversos tipos de ácido ribonucleico en los ribosomas, que se traduce para formar proteínas, que de eso es lo que hablaremos en este video? El proceso se conserva en todos los sistemas vivos por medio de un código universal de 64 codones, que indica la manera para traducir los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, las cuales desempeñan un papel fundamental en los sistemas biológicos y abarcan todo tipo de funciones, que esas pueden ser como estructura, transporte, motilidad, defensa, reconocimiento, almacenamiento y la función catalítica que realizan las proteínas. Para fines prácticos, es posible definir a las proteínas alimentarias como aquellas que son fácilmente digeribles, no tóxicas, nutricionalmente adecuadas, funcionalmente útiles en los alimentos y disponibles en abundancia. Pueden emplearse como ingredientes de productos alimenticios y contribuyen a la estructura y propiedades finales del alimento por sus propiedades funcionales. Su uso como ingredientes requiere el conocimiento detallado de su comportamiento químico, de manera que los procesos de extracción, modificación, procesamiento y almacenamiento. Existe la posibilidad de formar un gran número de proteínas a partir de las 20 unidades básicas denominadas aminoácidos. Las diversas combinaciones de secuencia de aminoácidos, longitud de cadena y organización estructural permiten una gran variedad de estructuras y, por tanto, de funciones, que dependerán de sus propiedades físico-químicas como carga, hidrofobicidad y estado de degradación, entre otros. Aminoácidos. Las unidades más simples de la estructura química común a todas las proteínas son los aminoácidos. El código genético tiene la información para sintetizar 20 distintos alfa-aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman péptidos y se denominan proteínas cuando forman cadenas polipépticas de altos pesos moleculares. El orden en que se encuentran los residuos de aminoácidos en cada proteína, conocida como estructura primaria, está determinado por el gen particular que codifica para esa proteína. La secuencia de nucleótidos comprendidos en ese gen se transcribe a una molécula de ARN que se llama mensajero, ARNM por sus siglas. Las proteínas se sintetizan sobre los ribosomas por la traducción a polipéptidos de los ARNM. En la mayoría de los casos, las cadenas polipeptídicas inicialmente traducidas sufren modificaciones antes de asumir la conformación funcional en los sistemas vivos. Estas modificaciones posttraduccionales comprenden una amplia variedad de reacciones químicas reversibles e irreversibles, de las que se han reportado hasta 200 diferentes tipos. Los aminoácidos libres presentan características que se deben principalmente a su naturaleza iónica, anfotérica, ácido-base. Anfótero, del griego anfi, ambos, es un término apropiado, de modo que a estos compuestos también se les conoce como sustancias anfifílicas, anfolitos o electrolitos anfóteros. Su estructura iónica se confirma por sus puntos de fusión o descomposición, que son relativamente elevados, o sea, mayores a 200 grados centígrados, o por su solubilidad en agua, que es mayor que en disolventes polares. Ambas propiedades típicas de sustancias estabilizadas por fuerzas de atracción entre grupos de carga opuesta, como ocurre en los cristales de sales, por ejemplo, el cloruro de sodio. Además, tienen constantes dieléctricas elevadas y sus valores de momento dipolo son altos debido a la presencia de funciones negativas y positivas dentro de una misma molécula. Su carácter anfotérico les confiere la capacidad de recibir y donar electrones, así como alcanzar un punto isoeléctrico, PL, cuando presentan el mismo número de cargas positivas que negativas, por lo que su carga neta es cero. Los aminoácidos pueden tener, por lo tanto, tres estados que dependen del pH. A pH menor que PL se encuentran en forma protonada o catiónica. En el PL su carga es cero y a pH mayor que PL adquieren una carga negativa o aniónica. Es decir, no existe un pH en el que estos anfolitos estén completamente libres de cargas eléctricas, ya que las presentan aún en el PL. En cualquiera de estos tres estados pueden ejercer fuerzas electrostáticas.
Los aminoácidos se unen covalentemente formando un enlace amida entre los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo. Este enlace suele denominarse enlace peptídico y los productos que se forman a partir de esta unión se llaman péptidos. Para la unión de dos aminoácidos, por ejemplo, gli más ala, el producto es un dipéptido denominado glicil-alanina. La reacción puede considerarse una simple eliminación de una molécula de agua entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. En la unión anterior se deja un grupo de -H3N positivo disponible en un extremo del dipéptido y un grupo carboxilo sin reaccionar en el otro. En consecuencia, la reacción podría continuar añadiendo, por ejemplo, glu a un extremo y lis al otro para producir un tetrapéptido. Cada vez que se añade un aminoácido a la cadena debe eliminarse una molécula de agua. La porción de cada aminoácido que permanece en la cadena se denomina residuo de aminoácido. Colectivamente, las cadenas que contienen pocos residuos de aminoácidos se denominan oligopéptidos y una cadena más larga se denomina polipéptido. La mayoría de los oligopéptidos y polipéptidos conservan un grupo amino que no ha reaccionado a un extremo, amino terminal o N-terminal, y un grupo carboxilo sin reaccionar en el otro extremo, como carboxilo terminal o C-terminal. Las excepciones son algunos oligopéptidos cíclicos pequeños, en los que se han unido los N-terminales y los C-terminales. Además, muchas proteínas tienen los N-terminales bloqueados por grupos N-formil o N-acetil, y unos pocos tienen los carboxilos C-terminales que se han modificado a amidas. La secuencia de un oligopéptido o polipéptido se escribe mediante las abreviaturas de los aminoácidos de 3 letras o una letra, convencionalmente con N-terminal a la izquierda y C-terminal a la derecha. Hay muchos ejemplos de péptidos en alimentos. Varios péptidos tienen funciones biológicas importantes, como la anserina y la carnosina. Se encuentran en alta concentración en diferentes tejidos animales con funciones de amortiguador de pH. En el pescado es más abundante la anserina, en tanto que la carnosina abunda más en el músculo de los mamíferos, por lo que en un tiempo se utilizó el análisis por HPLC de estos dipéptidos para determinar el tipo de carne utilizada en un alimento. Otro péptido es el glutatión, integrado por un residuo de ácido glutámico cuyo carboxilo Y en lugar del alfa de los enlaces peptídicos normales se une la cisteína y esta a su vez a la glicina. Se encuentra en papas, cítricos, uvas y en sangre. Permite la desintoxicación de muchas sustancias a través de las enzimas glutatión S-transferasa y se adiciona a los derivados cárnicos que serán curados, ya que desempeña un papel muy importante en la transformación de los nitritos en nitrosamioglobina, característica del color de los embutidos curados. Su gradación térmica produce compuestos que recuerdan el aroma de la carne, por lo que además se ha utilizado como saborizante en aplicaciones cárnicas. Las proteínas están organizadas en 4 niveles estructurales: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura básica de las proteínas es la primaria, la cual nos señala qué aminoácidos componen parte de la cadena polipeptídica, además del orden en el que estarán distribuidos en la cadena. Los enlaces que forman parte de las proteínas se llaman enlaces peptídicos, que unen el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. Los péptidos simples son cadenas cortas de 2 o más aminoácidos que se encuentran unidos covalentemente por medio de un enlace peptídico. También en la estructura primaria se pueden presentar los enlaces bisulfuro entre 2 cadenas o entre 2 residuos de cisteína de la misma cadena, que como ejemplo se pueden observar en la hormona proteica cisteína. La estructura secundaria es el segundo nivel de organización de las proteínas. Se da por la relación en el espacio de los aminoácidos que forman parte del esqueleto polipeptídico. Se encuentra en ciertas regiones de la cadena o proteína y se debe a la presencia de puentes de hidrógeno entre el grupo amino y el grupo carboxilo de los carbonos que forman el enlace peptídico.
La estructura se va dando a medida que la proteína se va sintetizando porque los aminoácidos se van uniendo uno tras otro y van girando y adaptándose a una estructura en el espacio denominada estructura secundaria. Las proteínas se pueden presentar en diversos tipos de estructuras secundarias, las cuales son alfa hélice y la llamada beta o hoja plegada. La primera de las estructuras secundarias es conocida como alfa hélice, donde los aminoácidos se van enrollando de manera helicoidal como una escalera de caracol, donde los escalones estarán formados por las cadenas laterales de los aminoácidos, participando los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos, estabilizando la estructura en forma de hélice. Como ejemplo de una proteína alfa hélice se encuentra la queratina, proteína que se encuentra en la piel a partir de la cual se forman el pelo y las uñas. El segundo tipo de estructura secundaria presente en las proteínas se conoce como conformación beta o de hoja plegada. En este caso, las cadenas de aminoácidos que forman parte de una misma proteína van a ser ubicadas de manera paralela en forma de zigzag. En este tipo de estructura, los grupos aminos se unen mediante puentes de hidrógeno de los grupos carboxilo y las cadenas laterales van a distribuirse tanto en la parte superior como en la inferior, dándole forma a la cadena polipeptídica de una hoja plegada. Como ejemplo de una estructura de este tipo está la fibroína, fabricada por los gusanos de seda y por las arañas. La siguiente organización estructural es la terciaria, la cual se forma sobre la estructura secundaria, plegándose sobre sí misma, originando una estructura en forma de globo, que se mantiene estable por la presencia de enlaces entre las cadenas laterales de los aminoácidos. La forma globular facilita la solubilidad de las proteínas en el agua, ya que los aminoácidos no polares o no solubles en agua se ubican hacia el interior de la proteína, mientras que los aminoácidos polares se ubican hacia el exterior de la proteína con la finalidad de poder interactuar con el agua cuando está en disolución. Esta conformación hace que las proteínas cumplan con sus propiedades biológicas, como por ejemplo actuar como hormonas, enzimas o ser proteínas transportadoras. Dentro de este tipo de estructuras hay dos tipos, fibrosas y globulares. Las de tipo fibroso se denominan así ya que una de sus dimensiones va a ser más ancha que las otras. Suelen ser más largas que anchas debido a que la estructura secundaria realiza ligeras torsiones longitudinales a lo largo de la cadena polipeptídica. Dentro de este tipo se encuentran el colágeno, la queratina y la fibroína. Las proteínas de tipo globular son las que se encuentran más frecuentemente en las proteínas. En este tipo no predomina ninguna dimensión, por lo cual su forma característica es esférica. Un ejemplo de una proteína de tipo globular es la mioglobina, que transporta el oxígeno de la sangre de los mamíferos. Para terminar, la última conformación estructural Proteínas de algunos alimentos. A continuación, describiremos las características más importantes de las proteínas y péptidos importantes en alimentos. Se abordará inicialmente el campo de las proteínas de origen animal, después de origen vegetal y se incluirán algunos ejemplos de proteínas de origen microbiano. Las proteínas desempeñan varios papeles en los sistemas alimenticios, al formar parte de la estructura que se ingieren como tales, o al usarse como ingredientes aditivos que se pueden utilizar como catalizadores, conservadores, agentes ligantes, emulsificantes y para formación de películas, así también como sus propiedades funcionales. Los productos animales que aportan proteínas son el huevo, la leche, la carne y de diversas especies. Todos forman parte de la alimentación humana desde hace miles de años y tradicionalmente han constituido en el occidente fuentes de proteína de calidad.
Su presencia en la dieta es parte de la historia evolutiva del hombre y si bien hoy en día su abundancia en la dieta es muy cuestionada. Las proteínas del huevo. El huevo de gallina presenta diferentes tipos de proteína. Debe señalarse que las proteínas del huevo, en particular las de la clara, son consideradas alérgenos importantes. Su composición varía si se considera el huevo fresco o es almacenado, y hay que transferencia de agua de la clara a la yema durante el almacenamiento. La clara es una estructura bien organizada, gelatinosa y espesa, compuesta por lo menos de 13 proteínas glicosiladas, algunas de las cuales representan actividades biológicas, enzimas como la lisosima, glicosidasa, catalasa, peptidasa y esterasa, inhibidores como el ovinhibidor y el inhibidor de papaína y ficina, o algunos anticuerpos que ayudan a proteger el desarrollo del embrión a prevenir ataques microbianos. La conalbumina, también llamada ovotransferrina, tiene manosa y glucosamina, numerosos enlaces disulfuro y presenta características de ligar o quelatar el hierro y otros iones metálicos con aluminio, cobre y zinc. La ovomucina representa aproximadamente el 30% de carbohidratos similares a los que se encuentran en el ovomucoide y junto con la lisosima confiere al albúmen las características espesas y gelatinosas. La ovomucina también es responsable de la gran medida de las propiedades funcionales de la clara, como es la capacidad del espumado, y se considera que tiene una actividad biológica contra varios virus. La lisosima es una glucoproteína de 129 aminoácidos con actividad enzimática de N-acetilmuramida, glucana hidrolasa, también conocida como la muramidasa. La lisosima actúa como antimicrobiano ya que causa la lisis de las células de la bacteria gram positivas. Las proteínas de la clara de huevos son muy sensibles, a lo que diversos factores que promueven la desnaturalización, en especial de pH y tratamientos térmicos, muestran alta capacidad para asociarse y formar geles con distintas propiedades reológicas, comportamiento que depende de la presencia de otras moléculas. La clara es la formación de espumas que se logra a través de la desnaturalización de los polipéptidos y la formación de una interfase que logra tras la desnaturalización de los polipéptidos y la formación de una interfase aire-líquido relativamente estable propia de este estado de dispersión. La ovoalbumina es responsable de la cantidad de espuma producida, mientras que la ovomucina actúa como su agente estabilizador. Ambas fracciones pierden estas características cuando se contaminan con los agentes lípidos de la yema, puesto que animales y humanos comparten muchas necesidades nutrimentales y fisiológicas. Provienen de los músculos esqueléticos de diversos animales y se caracteriza por su estructura fibrosa y su textura. Proteínas contráctiles o miofibrales. Son las que conforman estructuralmente el tejido muscular y además las que transforman la energía química en mecánica durante la contracción y relajación de los distintos músculos. Son solubles en soluciones salinas concentradas. Entre ellas, la miosina se caracteriza por tener una estructura helicoidal con 55% de alfa-hélice integrada por dos cadenas fibrosas rígidas semejantes enrolladas entre sí que terminan en una doble cabeza. Proteínas sarcoplasmáticas o solubles. También se conocen con el nombre genérico de miógeno, son principalmente globulinas y albúminas y se caracterizan por ser buenos agentes emulsificantes y retener una gran cantidad de agua, lo que evita la pérdida de humedad durante el proceso de cocción de los distintos productos cárnicos. También tienen la capacidad de coagular y formar geles cuya textura es muy deseable en diferentes alimentos. Proteínas del estroma o insolubles. Conforman el tejido conectivo fuerte de los tendones, la piel, el hueso y las capas más rígidas que envuelven y soportan los músculos,
como el diomicio y el perimicio y el epimicio. La proteína más importante es el colágeno. La proteína más abundante en un vertebrado está constituida por diferentes fracciones que contiene el 33% de glicina, el 12% de prolina y el 11% de alanina. También cuenta con un 10% de hidroxiprolina. Es deficiente de aminoácidos indispensables y principalmente lisina y triptófano. El contenido de proteínas de los peces es muy variable, va del 12 al 23% y están distribuidas como el 70% al 80% son globulinas, del 20 al 10 son albúminas y del 12 al 4 son queratinas y colágeno. La cantidad de tejido conectivo es muy baja comparada a la que se encuentra con la carne. Es por eso que cocinar el pescado es más sencillo que cocinar carne.